Recordemos muy bien que estamos trabajando el ensayo, básicamente, y una metodología para poder llegar a él a través de, pues, lógicamente, lo que llamamos la investigación documental. Quiero que, pues, piensen muy bien que no van a ustedes en un mes a hacer una gran investigación, sino que por lo menos se acercaron a cuáles son los pasos para llegar a ella. Y también lo más importante es que para escribir cualquier documento, en este caso un ensayo académico, pues hay que hacer una investigación. Seguramente a lo largo de todo el año ustedes recibirán de sus profesores, o ya en la plataforma hay entregables también, que son los ensayos. Por eso lo importantísimo que queríamos aquí destacar con esto se llama un instrumento de tipo pedagógico, académico, que ustedes pudieran por lo menos entrar en las nuevas formas de cómo se realiza un ensayo, de las normas que utiliza la escuela, que son las normas APA 2020, séptima edición, que además entraran nuevamente en la ola de la investigación, que yo no puedo escribir lo que no sé, que yo tengo que realmente para todo, tengo que investigar. Este tipo de investigaciones, por eso se llaman investigaciones de tipo documental. Y ustedes seguramente van a hacer muchas investigaciones documentales durante todo el transcurso de su especialización. Algunas serán más teóricas, otras más prácticas, unas teóricas y prácticas, pero la idea es que ustedes pues hubiesen tenido un bagaje de lo que estamos viviendo y de cómo la escuela es que requiere que estos trabajos sean entregados. Por eso esto se llama como un seminario de introducción para ingresarlos nuevamente en la escritura y en cómo hoy pensamos que se debe escribir, cómo hoy pensamos que debemos ser sencillos, concisos, claros, que un montón de carreta no es suficiente, que el copy-paste es plagio. Entonces, para que ustedes tengan mucho cuidado con sus otros profesores de aquí en adelante. Entonces, básicamente, tengo dos, dos actividades para que por lo menos pues quede dilucidado un poco lo que está en la plataforma. Ustedes allí encuentran pues un video, encuentran documentos, encuentran diferentes formas, pero la idea es que ustedes ya concreten, ¿sí? Entonces lo que hicimos fue un procedimiento. Quiero que no se aparten de lo como empezamos y cómo las dos primeras actividades son el insumo para esta tercera actividad. No es que yo voy a empezar nuevamente y voy a hacer otra cosa nuevamente, no. El insumo para esta tercera actividad son las dos primeras actividades. Entonces, básicamente, primero voy a mostrarles qué es un ensayo desde el punto de vista de algunos autores y también, bueno, y pues para un poquito acercarlos a lo que está también en la plataforma. No olviden leerlo, no olviden no quedarse solamente con lo que dice una persona, sino con lo que dicen muchos. Acuérdense que ustedes están en un aprendizaje que se llama aprendizaje autónomo, ya que la educación virtual es meramente autónoma. Tengo que leer mucho, tengo que explicar mucho, nadie me explica, yo tengo que solamente hacer preguntas muy concretas y muy concisas a estas personas que le llamamos tutores, en este caso soy yo, para este seminario. Bueno, entonces primero voy a hacer esa que es como un resumen que yo he hecho de varios autores y la otra les voy a mostrar lo que yo llamo la macroestructura de cómo debe estar concentrado un ensayo desde el punto de vista muy general, ¿sí? Y cómo y en dónde voy colocando cada una de esas partes que yo averigüé en los dos primeros, en las dos primeras informes, llamémoslo. Entonces, ¿dónde los coloco y cómo los coloco? Porque no es un informe de investigación lo que vamos a hacer, sino un ensayo. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con esta actividad. La primera vamos a hablar de qué es, eh, espérenme un segundo, de el ensayo y luego entonces vamos a trabajar la macroestructura.
Bueno, estoy compartiendo. Estamos viendo las diapositivas. Sí, señor. Ya las Sí, voy a señora. enviar y las voy a colocar para que todos podamos tenerla. Listo, ¿ya está mejor? Sí, señora. Sí, señor. Muy bien. Bueno, listo. Entonces, voy a dejar esto un poquito más pequeño. Bueno, básicamente, cuando está uno en la academia, habla del ensayo académico argumentativo. Esto es lo que hacemos en la academia. O sea, esos son prácticamente, llamémosle, los insumos que son calificables. Aquí hay una especie de calificación, de investigación de tipo pedagógico. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a investigar, pues lógicamente, lo que existe, pero yo no sé. Por eso, pues lógicamente voy perdón, un segundo, que se me ingresó aquí otra cosa. Espérenme un segundo. Voy a estudiar, pues lógicamente lo que no sé, voy a ver unas materias que ya lógicamente, o unos módulos, en el caso de las especializaciones a distancia y virtuales, en donde voy a aprender algunos conocimientos. Esos conocimientos, pues tratamos de que sean los más actualizados posibles para que puedan tener una durabilidad, lógicamente, en el tiempo para ustedes como profesionales y ya luego especialistas. Entonces, básicamente, este tipo de documento, vuelvo y les comento, es un documento que ustedes van a tener que repetir durante toda la carrera. Por eso lo importante que es, pues, aprenderlo, ¿sí? Y desaprender también algunas cosas que teníamos. Bueno, algunos conocimientos. Empecemos, pues, que hay algo que se llama los textos académicos. Miremos que son formas de comunicación propias del aula que orientan a legitimar los saberes elaborados en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Y también son unos mecanismos de producción y legitimación del conocimiento que ustedes adquieren en el aula. En este caso, el aula de ustedes es el aula virtual. Miramos que aquí hay una línea, ¿cierto?, de estos textos académicos. Miramos que hay el resumen, que es el desarrollo y la capacidad de síntesis, la reseña, que es el desarrollo y capacidad de valorar, el ensayo, que es el desarrollo y la capacidad de proponer, el informe o la capacidad de dar a conocer, y el artículo, que es otro de los documentos súper importantísimos en el medio académico y científico, que tiene la capacidad de exponer una investigación. En este caso, vamos a hablar del ensayo. Y miren cómo, si hacemos una recapitulación del informe 1 y el informe 2, nosotros pasamos por el resumen, y entonces tuvimos que tener la capacidad de síntesis en cada uno de esos instrumentos que ustedes aplicaron, que les contaba que se llaman instrumentos de diseño de instrucción, en donde a partir de un lenguaje y una comunicación escrita, se les está induciendo a tener un conocimiento y luego aplicar ese conocimiento, en este caso, en un tema que ustedes seleccionaban. También tuvieron que haber aprendido a hacer reseñas, ¿cierto? Para valorar y tomar decisiones sobre los temas que querían trabajar, sobre los documentos que iban a seleccionar para trabajar, sobre las citas que tenían que trabajar, en fin, todo el conocimiento que iba en torno a un objetivo que en ese momento le llamamos un objetivo de investigación. Y también hicieron informes, los dos primeros se llaman informes, desde el comienzo lo que uno hace es un informe de lo que ha trabajado, de lo que ha hecho y cómo ha aprendido, en ese diseño de instrucción que se les ha dado. El artículo, la capacidad de exponer la investigación también puede ser alguno de los instrumentos que les toque elaborar a lo largo de su carrera.
en este caso la especialización, es más común en la maestría el hecho de que el producto sean artículos, ya pasamos del ensayo al artículo y sobre todo artículos de investigación que el estudiante hace desde que ingresa a la maestría. ¿Por qué? Porque las maestrías son eminentemente investigativas. Entonces, vamos ahora aquí a mirar que este ensayo que nosotros vamos a hacer es un ensayo de tipo académico argumentativo y que se propone lógicamente definir una postura personal a un tema o problema. ¿Por qué una postura personal? Una postura personal porque desde el momento que yo defino voy a trabajar sobre este tema y quiero averiguar de este tema, este problema o este asunto, o quiero compilar cómo es su historia, cómo ha sido el desarrollo del tema, estoy ya colocando una postura de tipo personal. Entonces, ¿qué hace uno? No se trata aquí de probar la verdad absoluta, sino de reflexionar en torno a este tema. Y lo que uno básicamente hace es buscar información, inclusive entre unas pues que estén de acuerdo con el tema o lo que uno piensa que debe ser el desarrollo o que esté totalmente contradiga el tema. Entonces, puedo hablar de las dos posturas en una comparación o puedo simplemente seguir una línea de un objetivo y un concepto dado o un concepto sobre el cual yo quiero reflexionar o incluso un autor. Yo quiero reflexionar alrededor de un autor sobre este tema. Todo esto se llaman los ensayos de académicos administrativos, argumentativos, disculpen. Tenemos que no olvidar que hay muchos tipos de ensayo, muchos. Aquí apenas hay 8, pero hay más tipos de ensayos. Estos son pues, los más comunes. Entre esas está el ensayo literario, el ensayo argumentativo, el ensayo científico, el ensayo expositivo, el filosófico, el crítico, el sociológico y el histórico. Podríamos pensar que estos son los básicos. No obstante, cada uno de ellos tiene una forma de pensar diferente, de elaborarse diferente, de buscar el problema de forma diferente. ¿En dónde? En la escritura. ¿Por qué? Porque antes yo he hecho una investigación y puedo convertir esa investigación en cualquiera de estos tipos de ensayos. Depende de qué, de la postura y el análisis teórico que yo hubiese hecho. Entonces lo puedo conseguir desde ahí. En este caso, para esta cátedra estamos colocando uno muy sencillo, que es el ensayo argumentativo, y podría pensar también que el expositivo. Podríamos ir entre los dos, uno y el otro. Argumentativo, ¿por qué? Porque yo trabajo los argumentos de alguien, ¿cierto? O de algunos autores. Puedo trabajarlos. O expositivos, narro lo que dicen los autores. Así de sencillo. Entonces miramos que es un texto, todos son lógicamente textos escritos en prosa, donde narro y describo en torno a qué, a unos hechos, unos problemas o unos acontecimientos. Entonces, en el primero que hablábamos del ensayo de tipo argumentativo, que es escrito en prosa, que es lo que hago es sustentar una hipótesis a partir de qué? De unos argumentos. Acordémonos muy bien que una hipótesis es tener un supuesto. Nosotros en este momento no hemos hablado de supuestos, sino hablado de objetivos. Pero no obstante, cuando yo hago la pregunta, estoy haciendo la pregunta dentro de un supuesto. Entonces, básicamente, estoy como entre las dos partes, entre lo que yo supongo que pudo haber sucedido a un tema o un asunto o un problema, o estoy también entre un objetivo, entonces una hipótesis y un objetivo. Miramos que el expositivo ha sido creado específicamente para abordar aquellos problemas o temas que debe comprender una comunidad específica. Es exponer a profundidad detalles relevantes de un tema, ¿sí? Con conceptos claros y explicados. Entonces yo podría pensar que podrías poner en mi ensayo, ¿cierto? A un lector o unos lectores un tema, ¿cierto? A profundidad,
O podría pensar que voy a sostener y argumentar a través de unos teóricos un supuesto que tengo en mi pregunta y que además lo he consolidado en dónde, en mi objetivo. Por eso la importancia al comienzo de que cuando hicimos dos ejercicios inclusive, de que tenía que estar muy bien delimitado tanto el tema como la pregunta problema, como el objetivo, y que no podían salirse dentro de un hilo conductor, porque en el momento que se salían alguno de ellos de un hilo conductor, inmediatamente entonces estaba elaborando otro tipo de investigación o estaba, diríamos en términos coloquiales, dañando la investigación que voy a estar, o viciando, podríamos decirlo ya en otro término más científico, viciando esa investigación. ¿Por qué? Porque agrego otros temas que no quiero investigar. El conocimiento es inmensamente finito, grande. Se puede ver desde diferentes puntos de vista y por eso debo ser muy claro, muy concreto y muy conciso y no debo de abarcar un montón de aspectos en una investigación. Antes nos enseñaban que entre más hojas teníamos, entre más aspectos decíamos, entre más íbamos a cambiar el mundo, pues era una mejor investigación. Hoy no, hoy hablamos de lo concreto y lo conciso porque eso es una gran mentira. Entonces los enseñamos a ser más claros, a resumir, a reseñar y a ser concisos en algo que deben de aprender. En este caso, pues ustedes están abordando la gestión pública. Lógicamente, la gestión pública tiene que ver con muchísimos temas, con muchísimas ciencias, pero cada uno de ustedes deberá ir moldeando la gestión pública de acuerdo a sus intereses y lógicamente intereses de conocimiento muy propios, muy emocionales, pero también profesionales. Entonces, no vamos a poder abordarlo todo. Entonces, básicamente, quiero que esto quede muy claro sobre los dos tipos de ensayo que van a hacer. No van a hacer un ensayo crítico porque todavía no conocemos muy bien el tema. Un doctorante lo podría hacer, o un ensayo literario, pues lógicamente un literato, y así sucesivamente. Un ensayo histórico lo podría hacer lógicamente después de una larga investigación de hechos históricos y comparados, por eso lo hacen por lo general los historiadores. Entonces, básicamente, solo nos vamos a concentrar en que hacemos un ensayo argumentativo o un ensayo expositivo. Miramos que hay unos pasos, ¿cierto? Para la elaboración de este ensayo. Ustedes ya pasaron, a partir, y si vamos a mirar, ya pasaron por todos estos pasos, ¿cierto? Espérenme un segundo, ya. Ya pasaron por todos estos pasos. Miremos, voy a colocar esto aquí arriba para que no moleste, acá. Primero, plantearon un problema dentro de una disciplina o un asunto, seleccionaron y delimitaron un tema, formularon una hipótesis en torno a un problema planteado y una pregunta, obtuvieron información de diferentes fuentes, libros teóricos, ensayos, investigaciones, trabajos de campo, en fin, hicieron lo que llamamos la revisión bibliográfica, le llamamos en investigación, leyeron, resumieron y seleccionaron la información útil. ¿Para qué? Para ese trabajo que estoy haciendo. Y lógicamente determinaron una línea de argumentos. Luego sigue un paso importante que es seleccionar la información que apoye a la línea argumentativa. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a elaborar la posible bibliografía, aunque ya lo tienen también, pero voy a en borrador, cojan y seleccionan esa línea argumentativa, esbozan la bibliografía de las 10, 20 bibliografías que tengan que van a utilizar y cómo van a citar. Aquí el modelo, lógicamente, a citar son normas APA y van a elaborar un texto, el borrador del texto. Luego corrijo ese borrador prestando atención a la línea argumentativa expositiva.
traten de no salirse de los argumentos y del tema y los argumentos que ustedes están tratando. Porque en el momento que coloquen otra cosa, entonces queda, como decimos, como un parche. Y ese parche inmediatamente no va a servir y sí va a dañar mi ensayo. Vamos a revisar muy bien las referencias, sobre todo, por favor, a citarlas muy bien, tanto las referencias parentéticas como las notas del pie y las referencias finales, y lógicamente los parafraseos. Parafrasear no significa que yo me adueño de la información de un autor, sino que yo tengo que también decir que estoy parafraseando cuando digo según tal y hablo en mis palabras. Y luego hago lo que llamamos la edición final de ese ensayo. Básicamente, pues estos son los pasos más generales. Hay dos momentos importantes de la investigación y una es la macroestructura formal y otra la macroestructura de contenido. ¿Por qué pasamos estos 15, 20 días? Pasamos por la macroestructura de contenido, por una investigación previa y por unas fuentes confiables. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esa información? La vamos a colocar a una macroestructura formal, en donde voy a tener claridad de los argumentos, secuencia en los argumentos y además, pues lógicamente voy a utilizar las normas APA 2020, séptima edición, para poder citar y elaborar cada una de las partes de ese documento. Aquí viene la estructura, que ahorita aquí está pues en lineal, ahora la vamos a ver en un ejemplo. Entonces miramos la estructura formal, el título. Mire, el título debe reflejar su postura sobre el tema que aborda o que abordará, o que más que aborda, ¿sí? Y debe ser muy específico y muy claro. El título, por lo general, uno lo coloca de últimas. Lo que coloca de primeras que lo guía a uno es el tema, ese tema delimitado. Pero ese tema delimitado luego lo convierte en un título. Inclusive cuando uno llega a las conclusiones es cuando se enamora de la investigación y dice, ah, mire, este puede ser el título. No es como antes nos enseñaban que el título era prácticamente el objetivo, el análisis de ta, 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 ta. No. Además debe ser corto, no debe llevar más de 5 palabras. Entonces, lógicamente, lo hago ya al final. ¿Qué hace el título? El título debe enamorar al lector. Si ustedes miran los ensayos, los artículos, todo eso, desde que los revisan, ustedes dicen, ah, sí, sí me sirve, ah, no me sirve, no, parece que está, o sea, uno ya está haciendo una selección y está hablando de ese documento. Entonces, los debe de enamorar. O sea, usted piense siempre cuando esté escribiendo en el otro, no en usted, en el otro, en el lector, en el que lo va a escuchar, ¿sí? Porque a través también de la lectura uno escucha. Entonces, ¿qué aprendo cuando hago la investigación? A escuchar a otros. ¿Qué aprendo cuando estoy escribiendo? El resultado. A hablar para otros. Bueno, el resumen, mucho cuidado con el resumen. Un momento, por favor. El resumen. A veces uno lo hace, lo puede hacer, pero es muy probabilístico lo que uno escribe de primeras. También mi sugerencia es que se haga de últimas. Yo lo hago de últimas por lo menos. ¿Por qué? Porque el resumen debe ser concreto, conciso. Ya no puedo ir más de 150 palabras. Debo ser muy claro con lo que hay. Básicamente describo. ¿Sí? Acordémonos que es describir y la diferencia en describir y narrar. En la introducción, que tuvieron muchos de ustedes problemas en esa introducción, aún que habíamos hablado de que era una introducción, es la parte inicial del ensayo o de cualquier escrito. Y debo ser también breve, debo colocar y abordar la problemática, los antecedentes, la postura de ese documento que yo estoy entregando. Cuando ustedes estén escribiendo la introducción, piensen que le están
describiendo a su lector la importancia de ese documento, ¿sí? Vuelvo, es muy parecido al título, o sea, los estoy convenciendo de una forma más específica de lo importante que es, lo invito entre palabras a leerme, y fuera de eso, le digo qué hay en el documento. No es colocar un montón de copy-paste de otros documentos y de conceptos. Esta parte no lleva citas. Tienen que ser unas citas, no lleva citas, puedo hablar de alguien o de un autor muy específico, pero no es citarlo ni poner citas, sino que digo que lo voy a tratar y cómo lo voy a tratar a ese autor. En el caso, si yo voy a hablar, por ejemplo, de un modelo económico y voy a describir y voy a hacer una comparación entre el modelo económico keynesiano, por decir algo, y el modelo de Amartya Sen, el modelo de economía social, ¿sí? Pero los estoy nombrando, mas no los estoy citando. Más o menos debe tener unos 350 palabras. No me puedo exceder de ellas, porque inmediatamente, pues entonces deja de ser una introducción y pasa a ser una parte del cuerpo de desarrollo del trabajo. Luego viene la otra parte que se llama el cuerpo de desarrollo. Allí se plantean ideas personales, puedo, depende lógicamente del tipo de ensayo que voy a hacer sobre y postura sobre el tema, ¿sí? Me apoyo en los autores, ¿sí? Puedo dar ejemplos de todo tipo, de tipo estadístico. Allí es en esta parte en el cuerpo y desarrollo del trabajo donde vamos a colocar el mapa conceptual que ya elaboraron, ¿cierto? Lógicamente muy bien citado. ¿Y por qué lo elaboré y para qué lo elaboré? En algunos ensayos o investigaciones grandes hacemos resúmenes a partir inclusive de este tipo de gráficas, como son los mapas conceptuales. Allí es donde lo vamos a colocar en esta parte del cuerpo. También puedo dividir ese desarrollo del tema o de la problemática, lo puedo dividir en partes, en una o dos partes, tres partes, depende lo que yo vaya a escribir. O puedo, pues lógicamente, una muy sustentada y muy organizada también por otras subpartes. Luego al final llego a las conclusiones y a los comentarios finales, ¿sí? Allí sí ya puedo escribir reflexiones finales. Ojo, no puedo hacer juicios de valor que no estén sustentados con investigaciones o con datos reales. Entonces, si voy a decir que hablar de la pobreza de Bogotá, no puedo decir que la pobreza es pobreza porque sí, que hay muchos pobres. No, tengo que decir que el 30% son pobres de acuerdo al DANI, ¿sí? No porque a mí se me ocurre decir que son pobres. Allí entonces hago esa reflexión. En esta parte entonces me devuelvo a ese cuerpo de trabajo y lo que hago es sintetizar, vuelvo al resumen nuevamente, sintetizar lo que hay y lo que concluyo de ese trabajo que yo hice. Y por último, pues hago las referencias bibliográficas. Lógicamente, es importante que vayan organizando las referencias bibliográficas dentro del texto cuando vayan haciendo sus citas. Eh, Voy a revisar que si realmente las citas están escritas dentro del Windows. El documento me lo deben de entregar en Word, PDF, les va a ir muy mal porque la mitad de la nota ya se va. Entonces en Word, para poder verificar algunas partes e incluso pasar algunos cuando tengo dudas sobre él, los paso por Turnitin. Entonces, básicamente esa es la idea. Bueno, este es el cuerpo ya o estructura que le llamamos nosotros formal del trabajo. Básicamente vamos a hacer 5 páginas no más. Vamos a trabajar. No quiero ensayos de 30 ni de 50 porque esos no son ensayos. Vamos a trabajar un ensayo corto, se llama, de tipo argumentativo, y va a tener máximo 5 páginas, no más. Bueno,
Aquí hay los pasos del ensayo, pues que yo siempre les recomiendo dentro de recopilar y analizar, que es lo que ya hicieron, una preescritura. Hagan un borrador. No dejen el ensayo para el último día, porque por lo general yo no pienso igual hoy que mañana ni que pasado mañana. Definitivamente voy a hacer muchos cambios. Hay partes en donde escribo hoy 5 páginas y los leo dentro de un día, 2 días, y de esas 5 páginas valido 2 o 3 o a veces solamente un renglón. Entonces, no lo dejen de última hora, hagan un borrador que se llama de preescritura. Y luego, durante la escritura, es indispensable que usted anuncie las posturas, datos de tipo estadística o argumentos de tipo científico. Es indispensable que sea muy, muy concreto, ¿sí? No le dé vueltas al asunto. Eso de la demagogia que nos enseñaban antes, yo le llamo la demagogia politiquera, eso no va bien en un texto de tipo académico. Está bien de pronto en un artículo de periódico, pero en un documento de este tipo no. Ese tipo de demagogia no existe. Los juicios de valor, mucho cuidado con ellos, deben de estar soportados siempre. Debe haber una coherencia en el texto. Cuando ustedes construyan párrafos, hagan el desarrollo completo de la idea, utilicen los conectores para pasar de una idea al otro. Eso es lo que le da coherencia al texto, en los conectores. No hablen ahorita de una cosa y en el siguiente párrafo de otra sin conectarla, porque voy a hablar de otra y estaba anteriormente hablando de otra. Entonces, ahí tengo que trabajar muy bien esa secuencia entre varios párrafos, inclusive entre un solo, en medio de un párrafo. Algunas de las cosas que me han enseñado, que he aprendido en la parte de escritura, porque pues esto no, los que no somos literatos, pues no nos lo enseñan muy bien, es que no hacer frases tan largas, utilizar el punto, sobre todo si voy a cambiar de tema, el punto seguido. Si voy a volver a hablar del tema, pues entonces utilizar nuevamente lo que llamamos el conector, que es súper importante. Mejor dicho, utilizar bien los signos de puntuación. Esto pues no es fácil. Yo misma tuve muchos problemas hace muchísimos años porque uno puede saber mucho del tema, pero si no lo sabe escribir, si no sabe comunicárselo al otro, pues entonces no vamos a poder tener un buen documento. Eso hace que pues lógicamente no tengamos muchísima producción en Colombia, por ejemplo. Sobre todo la escritura es la que nos ha llevado a eso. Entonces, los que más o menos nos gusta esto de la investigación, por eso es que hemos tenido que estudiar por fuera otro tipo de conocimientos, o a nuestro conocimiento colocarle otros conocimientos. Entonces, evite las construcciones, como dice aquí al final, extensas o escuetas se llaman también. Entonces, siempre explique y especifique. Hay una cosa que yo hago que es una sugerencia también, y es que escribo, luego me leo en voz alta y luego coloco a alguien que por favor me lo lea. Por lo general, cuando yo me lo lee, yo los leo y lo leo con lo que yo tengo en mi pensamiento, pero me lo leen y le faltan letras, o ya oigo, ya escucho que es diferente, que no es lo que yo estaba pensando, e inmediatamente pues debo rehacer el texto o rehacer el párrafo, ¿sí? Entonces siempre piensen en qué debo reconstruir el párrafo. Si no lo entiende el otro, mucho menos, y no lo entiendo yo, mucho menos mis lectores. Entonces, por eso se llama coherencia en el texto. Otra parte también importante es que siempre debo darle el eje conductor, no salirnos de él. Ese orden entre los párrafos deben de estar entre uno y el otro, ¿sí? Las posturas, una a otra. Aunque nosotros seamos sistémicos y pensemos, cuando estamos en el lenguaje oral, nosotros estamos hablando de una cosa ahorita y dentro de un ratico en otra, y luego colocamos otra en las conversaciones orales habituales. En el escrito no puedo hacer esto. Tengo ahí sí que ser un poco más lineal,
y debo de llevar un eje conductor del texto para con una postura que lógicamente esté conectada con el objetivo y con mi pregunta, ¿no? Y esto, pues, ¿cómo lo ordeno? Lo ordeno a partir de la puntuación, ¿sí? De una puntuación muy adecuada, es a partir de eso que lo ordeno. Bueno, ojo, hay que cuidar la ortografía, ¿sí? Tildes, sobre todo, fue lo que más vi de problemas en los documentos que ustedes presentaron. De la composición del párrafo, de cómo lo hablaba o cómo lo decía. Aquí yo les digo que decirle a alguien que lo lea lo que les estaba diciendo, yo lo tengo escrito, y si hay necesidad, pues vuelvo y reescribo. Básicamente, como estos son como las sugerencias que les doy para poder escribir un buen documento y tener un buen producto para nuestro ensayo. Bueno, preguntas hasta acá, por favor. Karen, cuéntame. Tengo una pregunta, profe. Usted dice que máximo 5 hojas del documento, incluido portada y bibliografía, ¿sí? No. 5 hojas el ensayo, bibliografía y portada, ¿vale? Por eso, toda la documentación, todo lo que... Serían 7 en total. Quitémosle la portada y la bibliografía. Ok, esa era una de mis dudas. Listo, Gracias. perfecto, Karen. Bien por la claridad. Sebastián. Profe, buenas noches, compañeros. Buenas noches, Sebastián. ¿De qué manera su merced nos recomienda de que lo que hemos hecho hasta el momento, los elementos que hemos estudiado y fortalecido durante estos dos informes, podamos llevarlo de manera eficiente a este ensayo? A esa macroestructura. Listo, ya les voy a decir. Eso es lo que voy a hacer ahorita con un ejemplo. Yo les voy a decir dónde vamos a colocar todos esos elementos que hemos construido. Esos también tienen un sitio dentro de la macroestructura, tanto el resumen, la introducción, el desarrollo, las conclusiones y lógicamente la bibliografía que va en todo el texto. Entonces también tiene un sitio, cada cosa tiene un sitio. Porque si fuera un informe, pues sí, haríamos el informe, como siempre nos han enseñado, de informe de investigación, en donde coloco el marco, el método científico en fila, que de hecho pues tampoco se investiga así, ya ustedes lo comprobaron, sino que es un documento de ensayo. Entonces ya vamos a hablar de esto, Sebastián. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces ya quedó claro que mi ensayo es de 5 páginas, más la portada y la bibliografía. ¿Listo? También quedó claro que dentro del desarrollo va la gráfica, ¿sí? Que es lo que aprendimos también a trabajar dentro de toda la estructura del seminario. Ya eso ya quedó claro, ¿cierto? Para todos. Y que entregamos el documento en Word. Listo. Voy aquí a abrir el otro documento. Espérenme un segundo, que es un ejemplo. Que le he llamado la plantilla prácticamente. Profe, disculpa, cuando tú dices gráfica, ¿te refieres a las gráficas que acabamos de entregar ahorita en el siguiente trabajo?
Exacto, en el informe 2. Las matrices. Sí, Karen. No, gráfica es el mapa conceptual, por ejemplo. Perdón, mapa conceptual solamente, ok. Eso, o si además quiero, por ejemplo, un mapa de población o un mapa geográfico, en fin, todas estas cosas que yo quiera, también las puedo colocar en un ensayo. Eso hace que pueda resumir, inclusive muchas veces parte de la literatura que yo leí, la puedo resumir incluso en una gráfica, en una figura, que esto se llama figura en las normas APA. Entonces, hay tablas y figuras, ¿no? El mapa conceptual corresponde a una figura. Entonces, estaría allí también en esa segunda parte, en el desarrollo. Ok, ¿Listo? era la otra duda que tenía. Muchas gracias. Listo. Andrés, dime. Profe, como en su mayoría ese mapa conceptual, y personalmente lo hice con base en varias fuentes, ¿cómo sería como la forma más correcta o más adecuada de poder, digamos que, citarlo, Mira, pues teniendo en cuenta que hubieron varias fuentes sí. que me permitieron poder llegar a construir y concluir que eso fue tomado de varios autores? Bueno, interesante la pregunta. Mira, en las normas APA hay un manual de normas APA, ¿cierto? Y no sé, creo que ustedes tienen uno de la Universidad de los Andes, creo que les había sugerido otro que es de la Universidad Javeriana, que pueden consultar y ahí te expresa bien cómo se citan esas varias fuentes. Y primero hay que hacer una nota, ¿sí? Ahorita lo miramos si quieres, Andrés, acuérdame ahorita y miramos el manual, ¿vale? Vale, Y gracias. miramos ahí cómo se cita, se hace la nota y luego las fuentes. Cuando son varias o cuando se refiere a algo que es que estoy hablando sobre él. Entonces ya ahorita si quieres te lo muestro. Bueno, Muchas espérame, gracias. ya abrí, voy a pasar voy a compartir. La plantilla. Esta es una plantilla que pues alguna vez armé con un grupo de estudiantes, pero pues nos ha servido siempre para todo. El tema pues es el tema. Yo hablo aquí del tema porque no estoy hablando todavía del título. Recordemos que el título es algo que sea un poco llamativo, que pueda ser inclusive parte de esa conclusión que yo hago, en fin. Eso es a lo que nos referimos del tema. Bueno, entonces miremos acá, espérese, si estamos viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señora. Listo. Entonces, lo primero que yo hago acá, colocar en esta parte, es provisionalmente el tema, ¿sí? Y luego debo convertirlo cuando ya termino en título. Esas son cosas que pues yo les digo porque lo hago y por mi experiencia, ¿sí? Y que además nadie se lo dice a uno, como que uno después lo va intuyendo, ¿sí? Entonces hago primero eso. Listo. ¿Por qué? Para que me guíe. Es nomás, solamente es una guía. El resumen, no se le olvide que el resumen es de 150 y debe llevar palabras clave, máximo 5 palabras claves. Nunca escribo nada de resumen hasta que termino. Recordemos que el resumen es un resumen, vaya la redundancia, de lo que hay en el texto. O sea, yo también le digo al lector, siempre piensen en el lector, le explico qué hay en el texto en pocas palabras. Y sobre todo, por lo general, empiezo pues con el objetivo más relevante, el tema más relevante que se trabajó, por qué, y además una conclusión, por lo general, uno utiliza esas partes. Un poco a lo que me estabas preguntando, Alexandra. Ahora miremos acá, viene la introducción. ¿Qué coloco en la introducción? Importante. Estoy trabajando el agua potable en los servicios domiciliarios. Coloco el objetivo. Así como estoy puesto, y después después de que yo hago esto, este es mi borrador, mejor dicho, después sí lo organizo en texto, o sea, lo organizo en prosa y describo, pero para poder tener la referencia, coloco el objetivo. Acuérdense que el objetivo que ustedes construyeron es la meta de su ensayo, ¿sí?
En este caso, la meta de este ensayo, que es sobre agua potable de servicios públicos domiciliarios, es analizar la calidad del agua potable en los servicios públicos domiciliarios del área o zona rural del municipio de Ibagué. Listo, lo coloco. Coloco esto para acordar. Pongo la pregunta de investigación, ¿sí? Y aquí entonces, ¿qué hace esta pregunta de investigación? Esta pregunta contesta, ¿cierto? Básicamente el objetivo que contesta la pregunta, ¿cierto? Y entonces yo estoy preguntando si voy a analizar la calidad, entonces, ¿cómo es la calidad del agua? ¿Cierto? Esa es mi pregunta. ¿Cómo es o cuál es la calidad del agua? Ya ustedes ya la tienen construida. Hay algunos estudiantes que no estuvieron en las 2 primeras jornadas y lo hicieron mal, lógicamente, porque no tuvieron en cuenta el hilo conductor. A diferencia de los que sí estuvieron y pudieron sacar una mejor nota. La hipótesis. Acuérdense que la hipótesis es un supuesto que me hago sobre un tema, ¿sí? Pero este supuesto, mira que prácticamente muchos lo hacen en la pregunta, ¿sí? Yo siempre les sugiero que no hagan supuestos todavía. Háganlo cuando ya tengan investigaciones muy grandes. Luego viene acá, esto que hay, listo, que fue lo que yo hice durante la primera parte de mi informe. Luego voy al desarrollo. En el desarrollo me di cuenta que el agua potable, había una parte que como en el estado del arte, aquí ya vienen los estados del arte a funcionar, voy a colocarlo acá para que no se nos olvide. Y el marco teórico. Inclusive los referentes legales e históricos. Y yo ya tengo aquí una idea, incluso ustedes ya han adelantado de las citas que les parecen más importantes, que las pusieron en el segundo informe, cuál es el autor de esa cita, o sea, básicamente han hecho una reseña. Ahí, cuando uno hace esa segunda parte, lo que está haciendo es reseñar el texto. Entonces cojo estos estados del arte, estos referentes, y los divido. Esto es creatividad. Aquí sí no puedo decirles que hay una fórmula exacta. Es creatividad, es una toma de decisión mía. Yo puedo decir que voy a hablar, en este caso, del agua potable, hablando de la historia, podría ser del agua potable, ¿cierto? O como este marco aquí, este desarrollo que me dice que hablo del agua potable en Sudamérica, y luego hablo de Sudamérica, de Colombia, y luego hablo del departamento donde yo ubiqué el problema del agua potable. Sí, aquí estoy hablando de lo general a lo particular. Y este fue la primera parte del desarrollo. Aquí no se llaman capítulos. Puede ser la primera parte de desarrollo de mi documento. Luego quiero hablar, lógicamente, como los servicios públicos domiciliarios, pues son de la administración pública, responsabilidad de la administración pública. Entonces ahora quiero hablar de la estructura y responsabilidad del Estado. Entonces ya, mira, yo ya pasé de lo histórico, ¿cierto? ¿A qué? A un estado del arte en donde qué responsabilidad tiene, este es un estado del arte de tipo gubernamental, en donde qué responsabilidad tiene por la conservación del agua el Estado, por ejemplo. Porque aquí terminé con Colombia y en este caso Ibagué, que es ya el contexto y del delimitado. Y luego finalmente pues puedo hablar del contenido de esa agua. Pueden ser distintas, muchísimas cosas. Pero aquí se me ocurrió que podría trabajar esta parte, ¿sí? Entonces, ese desarrollo es de ustedes, es una parte como de toma de decisiones de uno, de lo que ha leído,
de lo que yo tengo. Entonces, por lo general hago esto, hago una planeación de temas. Puede ser que al final diga, pero ¿para qué contenido del agua si con la responsabilidad y el agua potable y la historia tengo? ¿Sí? Más bien voy a colocar dentro igual que el contenido, antes del contenido voy a escribir sobre cómo funcionan los acueductos públicos comunitarios, por ejemplo. Y así, o sea, depende de la selección de bibliografía que usted haya hecho, no más. Y la hizo seguramente en el segundo informe. Ahí ya usted ya tiene una toma de posición en ese segundo informe. Puede ser que sea uno o dos, un subtítulo o partes, ¿sí? Esto es dividir en partes, porque estoy hablando de un análisis. Por último, ya hago las conclusiones, entonces yo ya puedo concluir si el agua potable de Ibagué realmente responde a lo que habla Colombia, a lo que se hace en Sudamérica, si la responsabilidad del Estado funcionó, si el agua embotellada realmente yo encontré que no es agua potable, en fin, yo puedo hacerlo. Todo esto acá, en las conclusiones. Lógico, sin hacer juicios de valor que no estén justificados, argumentados bajo una clara cita, ¿cierto? Ya sea una cita científica o una cita organizacional o una cita gubernamental. Aquí no puedo escribir porque yo quiero escribir y porque a mí me parece que es eso. En administración pública, nada es lo que me parece. Nada es lo que me dijeron. Nada es lo que yo creo. Es lo que está en la ley y lo que está en el conocimiento. Y ustedes están estudiando gestión pública, que es derivado de la administración pública. Entonces no pueden cometer ese error de hablar, ¿cierto? Diría hablar sin conocer. Diría Humberto Habermas, desde la barbarie de la opinión. En un escrito eso no es admisible, hablar desde la barbarie de la opinión. Luego viene la bibliografía, que lógicamente yo ya esta bibliografía lo único que hago es darle un clic, porque durante el desarrollo ya he en referencias colocado mis citas, muy bien organizadas mis citas, muy bien referenciadas, y lógicamente aquí le doy un clic y ya. Ojo, no se les olvide que su Windows debe de estar, ¿cómo se llama? En el último Windows y bien sobre en las referencias con las normas APA séptima edición. O si no, cuando usted dé el clic, se la va a dar en sexta o en quinta o en otra edición. Esto pues nos lo ayuda aquí Windows a hacer esa tareita, pero depende de que yo la haga bien acá en esta parte del desarrollo. Bueno, ¿sí quedó claro esta parte de la estructura? ¿Quién era el que le estaba preguntando, Andrés? Bueno, para todos, lógicamente. ¿Quedó claro? Sí, señor. Listo. Si ustedes quieren, no hay ningún problema. Yo les voy a ver si puedo colocarles por acá o les mando algún correo de ustedes para que lo compartan. No hay ningún problema. La macroestructura. Sí, eso es una macroestructura. Básicamente, que pues, como les cuento, es como más o menos uno debe de funcionar. A veces también hay otra cosa que hago y es que planeo cómo voy a ordenar los datos en la introducción y inclusive después hasta los quito y los pongo y todo eso. Por eso les digo, esto es una parte, es algo que es más de creación de cada uno. Todos podrían aquí estar hablando de servicios públicos domiciliarios, agua potable, y todas podrían ser totalmente distintas los ensayos. ¿Por qué? Porque cada uno tendría, pues, lógicamente una perspectiva distinta y además de la perspectiva, pues, haber consultado documentos distintos. Aquí lo importante es que tengamos una coherencia lógica de lo que estamos hablando, no una mezcolanza de temas, sino que sean muy claros, concretos y concisos.
Nuevamente hablo, yo todo el tiempo repito esas tres palabras porque a veces encontramos una mezcolanza que algunos le llamamos es el sancocho epistemológico, o sea, metemos lo que dice el uno, luego el otro y no sabemos ni siquiera qué es lo que colocamos en esos documentos. Tengan mucho cuidado con esto, no solamente en este documento, sino en todos los documentos que ustedes vayan a hacer de aquí en adelante con sus profesores. Siempre pregúntenles a sus profesores cuando ellos les manden a hacer un ensayo o esté el ensayo, por decir algo, el ensayo está, les dice en la plataforma, haga el ensayo y esto es lo que tiene que hacer, pero si hay algo que no saben, no miran, no, bueno, lo que sea, no comprenden, para eso somos los tutores, ¿sí? Para dilucidarles cómo es que se hace, pero primero hay que leer. Por eso la pregunta debe ser muy concreta. Ustedes deben de aprender a leer muy bien y a comprender muy bien sobre la plataforma todos los instrumentos que se les han colocado. Dime, Moisés. ¿Cómo está, profesora? Buenas noches. ¿Cómo me le va? Profesora, una pregunta final. Muy bien, gracias. Aclaratoria referente a lo que comentaba hace poco de no agregar juicios de valor. Cuando estamos creando entonces las conclusiones del ensayo, estas las redactamos también como mostrando nuestra, si estamos de acuerdo o no con un autor y cuáles son, digamos, dentro de la investigación que hacemos nuestras conclusiones, pero en función de lo que otro autor plantea, o estas, digamos, sí pueden contener hasta cierto punto juicios propios. Sí puede contener juicios propios siempre y cuando tú los hayas vivido en alguna otra investigación, ¿sí? O, por ejemplo, que hayas trabajado con alguna comunidad, ¿sí? Y entonces lo hayas encontrado allí. Eso se llaman juicios a partir de la experiencia y los testimonios, básicamente, ¿sí? Porque es que uno no puede hacer un juicio, o me pasó a mí, o le pasó al otro, ¿cierto? O lo veo en el otro, y yo doy fe de ese juicio, de lo que sucedió. Ahí sí hago el juicio de valor, pero no un juicio de valor suelto, ¿sí? Es que hay muchos pobres en Colombia. Yo no puedo decir que hay muchos pobres, tengo que decir que hay el 80% de la población es pobre. ¿Y dónde encontré que el 80% de la población es pobre? En el DANE. Es el único sitio donde yo podría conseguirlo, que sea, lo podría decir con un juicio claro. Pueda que el DANE no sea tan claro, no sea cierto, pero es el documento que me lo va a decir. No más. A eso me refiero con los juicios, Moisés. Y ya otras partes que yo ya quiero concretar es sobre testimonios que he escuchado. Yo me hago responsable en ese momento de esto, porque acordémonos que también tenemos tener hasta demandas por hacer estos juicios y de eso nos cuidamos en los documentos escritos los investigadores. O me ha pasado a mí, cuando uno mira los testimonios también propios, sobre todo en derechos humanos, es donde uno más trabaja esta parte que es la etnografía, entonces, pues lógicamente trabaja hechos históricos de tipo que le han pasado a las personas entre esas, el autor es uno de los que está ahí, por eso averiguo, o lo ha observado. En ese momento te haces cargo de ese juicio, pero debes de decir cómo lo consiguió el juicio. ¿Sí me hago entender, Moisés? Sí, profe, está súper claro. Listo, vale. Otra cosa, cuando hablen, por ejemplo, de planes de desarrollo o de circunstancias X, Y o Z, no colocamos nombres, no colocamos en juicio a nadie, personas, sino hablamos de planes de desarrollo o de políticas o alguna cosa así, porque eso también nos puede llevar a un problema si no está comprobado, lógicamente, a nivel jurídico y a nivel investigativo, nos lleva también a tener problemas. Sobre todo se los digo es porque en administración pública somos muy dados a esto, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener cuidado, no como los periodistas que pueden colocar lo que quieran y no pasa nada. No, aquí es otro tipo de comunicación la que estamos haciendo en un documento.
científicos. ¿Hay alguna otra pregunta? Bueno, pregúntenme tranquilos que esto es súper chévere porque me ayuda pues a hacerles claridades sobre el documento. Dime, Luis. Buenas noches, doctora. Doc, Buenas noches, eh, Luis. una preguntita. El formato que nos acabaste de mostrar, el Word, entiendo que esa es como la plantilla para hacer el formato, el ensayo final que tenemos que presentar el lunes. Hasta ahí Sí, señor. entiendo, ¿cierto? Perfecto, entiendes muy bien, perfecto. Lo que de pronto no entiendo yo es que cuando verifico en la plataforma, ¿sí? En la plataforma de Model, ahí me está diciendo entrega de documento final construido con los apartados desarrollados con anterioridad en el proceso tales como tópico situacional, tópico referencial, palabras clave, problematización, pregunta de investigación, objetivo de investigación, justificación, elementos propios y conclusiones del ejercicio. O sea que lo que yo hice en la primera entrega, lo que se hizo en la primera entrega y en la segunda entrega, ¿sí? Fue como para tener los conceptos, para tenerlo del estado del arte, las matrices, y todo eso Ujú, tengo que ujú. resumirlo en 5 hojas, ¿sí? Sí, señor, eso es. Ah, ok. Entonces, si ve, mira lo que dice Luis Daniel. Espérame un segundo para que lo vamos a leer, que esto es bien importante lo que estás diciendo. Espérame un segundo si tengo aquí abierto eh, la plataforma. Espérame un segundo y lo Señora. vamos a compartir. Ahí lo importante de que es saber leer, ¿no? Espérame un segundo. Todo. Lo que me estás diciendo está en el buzón de entrega. 4, Sí, sí, ¿cierto? señora. Sí, Listo. señora. Bueno, vamos a mirar entonces. Aquí vamos a compartir. El buzón. Listo. Entonces, mire, ¿lo estamos viendo? Sí, señora. Listo. Entonces dice acá, ¿es este o no? ¿Sí No, está bien? ese es el Ah, de la no. entrega Espéreme. de... Sí, sí, El espéreme. último, profe. Sí, espéreme. El tercero que tenemos que mirar. Unidad 3. Buzón. Acá está. Listo. Mira lo que dice acá. Entregue un documento final construido con, mire esta palabra, con los apartes, ¿cierto? Con. No quiere decir que en este orden. A eso quiero que revisemos muy bien las palabras pequeñas, que a uno a veces le parece que no, que eso pasan desapercibidas. Tienen que tener mucho cuidado con la I. Y aquí, por ejemplo, dice, durante el desarrollo de construcción de esta entrega, realice la evaluación y seguimiento, ¿sí? Esto es que esta plantilla que usted está aquí viendo, entonces mire, hágale una evaluación, si hay profundidad en el tema, si hay la claridad en la estructura del ensayo, la tipografía, todo eso, ¿sí? Hagan todas esas cositas. Entonces tengan mucho cuidado con eso, ¿sí? Con los apartados desarrollados. No quiere decir que esa sea la estructura de un ensayo, ¿sí? Entonces usted ya desarrolló el tópico situacional, ya desarrolló los antecedentes, o estado del arte, las palabras, problematizó, hizo la pregunta, el objetivo, justificó y todo. Y mire cómo en la macroestructura los colocamos. Y hay un lugar para cada uno.
¿Sí me hago entender? Para todos. ¿Y Luis? Sí, señora. Listo. Ya, lo que entregaron al principio fue todo esto. Ahora vamos a ordenar todo lo que averiguamos, todo lo que hicimos en una macroestructura de un ensayo. Podría ir en la macro, le dicen, no, hágame el favor y va a ser una ponencia para el Congreso tal. La ponencia tiene otra macroestructura. Usted puede utilizar los mismos elementos en otra macroestructura. En este caso, nos están pidiendo para un ensayo. Entonces, ¿qué debo de hacer? Pues dentro de una macroestructura de ensayo. Por eso les estoy haciendo la claridad en un ejemplo para que no tengan el problema, porque la gran mayoría no lee muy bien con los apartados y me entrega esto. Imagínense que esto no es un ensayo, es un informe de investigación. ¿Listo? ¿Sí quedó claro? Por favor, no les dé pena preguntarme, decirme lo que sea, porque después nos complicamos la vida, ¿vale? Bueno, Sebastián, cuéntame. Profe, yo tengo una pregunta puntual. ¿Qué debe ir en el buzón de entrega? ¿Solo el Word? Solo el Word. No me interesa más. El Word. Gracias, profe. Los otros son instrumentos de investigador. Uno cuando está haciendo una investigación, no entrega todo, ni las encuestas, ni nada. Uno entrega el documento que le pidieron, o el artículo, o el informe, o esto. El resto son mis herramientas. Y yo creo en que ustedes hicieron muy bien el ejercicio y aprendieron a hacer un ejercicio para la construcción de un ensayo. No solamente para ahorita, vuelvo y les digo, sino para de aquí en adelante hacer un buen documento escrito. En la medida que ustedes vayan haciendo durante todo el año, seguramente al final van a poder tener mayor éxito. Al principio le parece a uno que es muy terrible, que son muchas cosas, pero si uno hace este procedimiento, después lo hace con los ojos cerrados y sin problema. Y va a escribir mejor, va a tener mejores aportes, en fin. Dime, Sebastián. Sebastián, ya es la pregunta tuya, ¿cierto? Gabriel. No, pero no sé si se escuche bien porque voy en el carro. ¿Se escucha bien? Sí, Gabriel. Yo soy la persona que le escribió por el correo, enviándole como la corrección de mi primer trabajo que me salió malo. Y usted me alcanzó a decir que todavía no lo tenía en el formato que era. Entonces no sé si me dijo que en la clase me iba a... Sí, porque me remitió al que estaba como guía y ese fue el que diligencié. Pero no decía pronto quién. Sí. Gracias. A ver, usted me escribe, me manda su documento en el diseño de instrucción, ¿sí? Pero lo que usted debe de escribirme o enviarme a mí es el resultado de lo que halló. ¿Sí? El resultado de su objetivo, el resultado de su pregunta, el resultado de su tema que va a trabajar delimitado, el resultado de los autores que va a trabajar y de su justificación. ¿Sí? El formato, desde el principio a todos se los dije, y creo que fuiste el único que hiciste tuviste ese problema de no recibo el formato, recibo los resultados. En el mismo orden, lógicamente, que está en la plataforma, el resultado. ¿Qué pasa con ese resultado? Que debe de ser también coherente y claro. En las dos primeras cátedras, llamémosle cátedras o clases o encuentros, les dije que debería ser muy coherente el tema con la delimitación del tema, con el objetivo y con la pregunta. Que todos los elementos que estén en el tema, en el objetivo y en la pregunta se deben formalizar.
no debo colocar otros elementos. En el momento que usted quiera colocar otro elemento, le llamamos nosotros otro sujeto, objeto de estudio, inmediatamente tengo que hacer modificaciones al resto. Pues básicamente creo que fue tu gran problema, que no había una coherencia lógica en el texto. Otro de los grandes problemas que tuvieron la gran mayoría es que dijimos, vamos a colocar una introducción. ¿Qué es una introducción? Vamos a contarle al lector, en este caso el lector es la profesora Marta Nubia Cardona, le vamos a contar qué hay en el documento. Algunos me hicieron 2 y 3 páginas de introducción, o me escribieron del tema un montón de cosas. No, nada de eso me interesaba. Hablamos de que la introducción es la descripción y explicación de lo que hay en forma sucinta. 2 párrafos les dije que deberíamos de hacer en la introducción. Con esto que estaba haciendo, estaba preparándolos. La verdad no califiqué la introducción a ninguno dentro del marco, porque pues lógicamente se hará en esta tercera fase. ¿Para qué? Para que fueran aprendiendo a hacerlo. Los trabajos que tuvieron la mayor nota, claros, concretos y concisos. Y coherentes sobre todo. Esa es básicamente, eso es lo básico, Gabriel. Algunos trabajos ya que estabas hablando de todos y para todos y todas, que tienen algún problema, y les voy a hacer una concesión. Corríjanlos. Y me los envían nuevamente. Pero Permítame decir algo adicional, tan amable. Dime, Gabriel. Que nosotros, Camila y yo, entregamos, no sé si equivocadamente o qué, entregamos 2 Word en la primera entrega. Uno de ellos era ese y el otro era uno que se atenía a lo que era el ejemplo que usted nos había puesto en la primera clase. Entonces, nosotros no sabíamos por qué omitió el que tenía la estructura, que ahora me dice que debió haberse presentado en este. El segundo no lo he visto, lo miré rápidamente y también venía en la estructura, Gabriel. No, este tenía portada, tenía el primero, ustedes fueron los que de una vez dijeron que iban a hacer, que harían que estaban haciendo el ensayo. ¿Éramos los que qué, perdón? Estaban diciendo que estaban haciendo un ensayo, que entregaron un ensayo. No, el ensayo no tenían que entregarlo. Ustedes estaban suponiendo de entregar un ensayo y no era el ensayo. Las partes del ensayo. Eran las partes del ensayo, más no el ensayo. Bueno, listo, gracias. Ok. El ensayo se entrega el lunes para todos, ¿no? Laura. Buenas noches, profe. Buenas, Laura. Profe, es que yo tengo una pregunta respecto a la segunda entrega. En la segunda, pues yo hice la corrección de todos los comentarios que tú me hiciste en mi primera entrega. Y sobre esa complementé mi estado del arte. Entonces no tengo claro si yo debía entregarlo o sea, complementando mi trabajo en la parte de estado del arte, o debía entregar la matriz que se había puesto pues para llenar. No te entiendo. ¿Llenaste la matriz o...? Sí, Sí, perfecto. Yo llené la matriz y me basé en eso para construir mi parte, digamos, de estado del arte. Entonces, basado en eso, parafraseé y pues hice mi texto. Listo, Ok, era esa pregunta. Gracias, profe. Ya lo habíamos discutido las dos en el WhatsApp, me acuerdo. Sí. Bueno, estaba hablándoles de la posibilidad de los que tienen 3. Bueno, tendrían que alzar su nota y haber hecho un muy buen trabajo en la segunda. Y si ustedes quieren, 3 y 2, de 4, 4, 5, pues no hay ningún problema. Pero si quieren, bueno, como Laura que antes hizo más correcciones, con mucho gusto la recibo. La recibo al correo en un documento claro, concreto y conciso.
Según como vea los adelantos, por favor, vuelvo y les digo, no es copiar por copiar. Debo de construir muy bien el objetivo, porque es que es más, yo si no corrijo eso, el ensayo no me va a quedar bien. Entonces, corregir muy bien el objetivo, corregir muy bien la pregunta y corregir muy bien el tema. Dime, Sandra. Sí, buenas noches a todos. Sí, yo también hice lo mismo con mi compañera. Cuando empecé a trabajar todo lo que es la fundamentación, como nos lo pidió el último ejercicio, y las observaciones que me habías hecho en el documento, vi que el objetivo estaba demasiado amplio, inclusive el Ajá. título. Sí, Entonces, ese fue tu problema. Sí. el mismo documento, cuando empiezo a desarrollar la fundamentación tanto teórica y todo eso, me doy cuenta de que era muy abierto, muy ambiguo. Y entonces empecé como a mirar, no, pero es que esto no me lleva, me extendería muchísimo y me saldría un trabajo pues que ya no es un ensayo. Y aún así, porque yo hice toda la fundamentación teórica, histórica, conceptual. O sea, Sí, quiere y la decir, Sandra, normativa que y ya legal. corregiste para la segunda, ¿cierto? Sí, exacto. Listo. Yo corregí el Envíame documento. el documento 1, Yo las subí. envíamelo corregido, Sandra, a mi Yo correo. lo subí. Es que ese Ya es me el lo lío. Yo lo subí a la segunda entrega. Yo lo subí nuevamente. me lo pusiste en la segunda entrega. Sí, Bueno, digamos, no hay hice toda problema, si están en la segunda entregas, pero sabes que me voy a complicar. Mándemelos a correo todos. Los que quieran que levantar un poquito esa primera nota, conozco bien tu trabajo, sé, Sandra, que eres muy juiciosa y me has consultado y todo. Por favor, mándemelos a la primera, al correo mejor y escriban ahí corrección, primera entrega, por favor, ¿sí? Para yo saber, porque son muchísimos los estudiantes que tengo y también documentos que yo tengo. Entonces, a cada uno de ustedes, yo les tengo su carpeta y yo sé que les califico, cómo se los califico y lógicamente por eso tengo una memoria ahí con esto, ¿vale? Entonces, mándemelos al correo. Moisés, cuéntame. Listo, Sandra. Perdóname, es que otra cosa que tengo como duda y es lo del parafraseo. Hay unas normas. Ay, ve, No las espérate, sí. puedo parafrasear. Es decir, Sí. son tal cual como está ahí y yo no me puedo salir del contexto. No, las normas no las parafraseas. Las puedes colocar, no, para nada. Las puedes colocar como una nota al pie o las puedes colocar como una cita larga. Depende de lo que necesites la nota. Ya que estás hablando del parafrasear, a ver, Moisés, y les muestro el manual para las citas, ¿vale? Moisés, cuéntame. Profe, qué pena. Yo también le estuve escribiendo varios correos con referente a nuestro tema de investigación, porque ahora, después de esta sesión, yo siento que debo yo hacer lo contrario a lo que decía la compañera Sandra, y es que ella lo quiere reducir para que no sea tan macro, pero siento que el mío en este caso está demasiado específico y no nos va a permitir como abordar una verificación documental un poco más amplia. Pues teniendo en cuenta que ese es el objetivo de este taller, ¿no? De esta materia, pues como que sea más bien sea un ensayo basado en verificación documental que en una investigación experimental. Y pues lo que nosotros, eso es, Moisés, ese fue el problema de ustedes. Sí, exacto, exacto, nosotros estamos planteando una propuesta basada en resultados experimentales, entonces... Sí, algo así, y que iban a diseñar y a experimentar y un montón de cosas. Ya habíamos hablado en el primer y segunda encuentro que eso no íbamos a hacer. Sí, solo que bueno, creo que varios aquí tuvimos problemas administrativos en relación a los grupos. Por ejemplo, yo estaba en otro grupo y luego me anexaron a este, entonces no pude estar como en los dos encuentros de acá. Sin embargo, como
el tutor es diferente. En el otro grupo, digamos que las indicaciones de trabajo de la otra tutora eran también un poco distintas. Entonces, pues nada, profesora, nosotros también vamos a trabajar en las correcciones, ya teniendo esto claro y ampliando un poco más, digamos, nuestro enfoque de investigación. Vale, listo. Ok. Y sobre todo lo que está diciendo Sandra y lo que decía también la otra compañera. Mire que como ahí ya uno se da cuenta de cuando está haciendo el segundo, pues que eso ya no lo puede hacer, que con eso no puede escribir, que eso necesitaría, mejor dicho, 4 o 5 años, y estamos haciendo un ensayo pequeño, básicamente muy resumido, y por eso se llama de revisión documental. ¿Listo? Gabriel, ya hablé contigo, Sandra, ya hablé contigo, Moisés, ya hablé contigo. Espérate, voy a abrir las normas para contestar la última pregunta del compañero. Del manual, espérenme a ver. Dime, Karen. Profe, solo para confirmar. Solo ver, para confirmar. Solo listo, vamos a dime. entregar el documento en Word. La matriz de fuente es nuestra. La terminamos de diligenciar, pero es nuestra. Exactamente. Sí, señora. Gracias, profe. Bueno, acá tengo el manual de normas ZAPA para contestar básicamente 2 preguntas. Aquí, mire, están bien. Ah, no, parece que se nos fue. Espérenme. ¿Estamos viendo las normas? Sí, señora. Entonces, mire cómo está, bueno, esto es del centro de escritura. Igual tienen otro documento. Mire cómo estas normas inclusive tienen la estructura en todo, ¿sí? En paginación, en espacio, en la linealidad que hay acá en cada una de las partes de para que ustedes tengan en cuenta. Vamos a ir a esta parte del parafraseo. Mire acá están las citas. Esta es la portada, ojo que también me colocaron portadas de hace 50 años de Normas Incontec. Esta es el tipo de portada que se está utilizando. Y aquí vienen las citas, ¿no? Digamos acá, notas al pie, lo que le estaba hablando la compañera. Las tablas y las figuras. Entonces, mira que si van a organizar una tabla, mire, si van a organizar una tabla, recuerden que viene tabla, el nombre de la tabla y aquí debe venir nota, ¿sí? Datos tomados del Observatorio de Género de Cali 2020, en este caso, ¿sí? Entonces, ya no hablamos de fuente en las tablas, sino de dónde tomamos la tabla o los datos de la tabla. Ojo, ¿no? Otra es la figura. En la figura, entonces le damos un nombre a la figura. No olvide que la figura debe estar referenciada antes para que yo le explique a mi lector que le voy a explicar, le voy a decir o le voy a contar gráficamente cómo está en este caso la violencia contra niños y adolescentes, ¿sí?
en la parte escolar, por ejemplo. Viene figura, acuérdense que hay aquí una sangría, el nombre en letra cursiva, la figura está en letra común y corriente y está en negrilla. Y acá nuevamente, nota, la figura muestra las cifras de violencia contra niños y niñas adolescentes en Colombia, fuente tal. Ejemplo, me decía alguno de ustedes que habían sacado el mapa conceptual con varias fuentes. Entonces yo le escribo aquí, nota. El mapa conceptual fue construido con diferentes fuentes debido a tal. Usted explica por qué lo construyó con diferentes fuentes y aquí coloca las fuentes. ¿Quedó contestada su pregunta? Sí, señora. Listo. Ok. Entonces, en las tablas y en las figuras debemos tener mucho cuidado porque esto lo voy a calificar. ¿Sí? ¿Por qué lo voy a calificar? Parece que fuese artesanal, porque así deben de ustedes presentar sus trabajos de ahora en adelante en la escuela. Bueno, vamos a hablar de las citas. Acá están las citas. Para la compañera, el problema de las citas. Hablemos que hay dos tipos de citas, una cita narrativa y una cita parentética, ¿sí? En la idea, en la primera, se incluye en la redacción del párrafo la fecha y se pone entre paréntesis. Y en la parentética se menciona la idea y luego se pone también el énfasis está aquí en el texto y se coloca en el número de página. Entonces acá, por ejemplo, otra cosa. Tenemos tipos de citas cortas y largas. Cuando es una cita textual corta, miren, ustedes pueden ver aquí el ejemplo perfecto. Es de menos de 40 páginas. Usted sí va a hacer la cita narrativa, mire cómo el nombre y el apellido va acá en esta parte. La cita y aquí solo va la página. Y el punto final va después de la página. Lo mismo si yo voy a colocar, puedo ser que yo coloque, una de las cuestiones más importantes de los autolesionados es saber la razón por la cual el dolor psíquico se deporta. Parece ser, entonces aquí yo uno lo que estoy diciendo, ¿cierto? Con lo que me está aportando mi autor. Lo uno. Debe de haber una coherencia en lo que yo hablo con lo que estoy escribiendo o está hablándome el autor. O sea, queda una unidad de criterio. Cuando está esta unidad de criterio es cuando yo coloco la cita completa con el número de la página. Ojo que muchos omitieron el número de la página. ¿Por qué? Porque no vimos este manual antes de hacer el trabajo. Las citas largas. Cuando es una cita larga, ojo, no van en cursiva, nada va en cursiva. Cuando va en cita larga, viene, entonces yo debo escribirle, si es narrativa, según el autor, ¿cierto? Y escribo la cita larga, debo tener una sangría, va sin comillas, y viene aquí el punto antes del número de la página. ¿Sí lo ven? Y si es parentética, va al contrario. Ya digo, deposita en el cuerpo. Parece ser, o sea, uno, y lo coloco completo. Y mire cómo el punto va antes del paréntesis. Aquí hablamos del parafraseo. El parafraseo se utiliza de ideas de otro autor, pero en palabras propias. Entonces, mire cómo yo debo mencionar el autor, así esté parafraseando, que es lo que decimos, y luego se habla, entonces dice, influye en la vivencia psíquica de una persona. Kaplan y Sapu 2019 plantean que las personas pueden representar tata. Y listo. O la puedo utilizar aquí. Entonces dice, hablo, las personas pueden representar emociones tal, y lo escribo al final. O sea, que aquí ¿qué diferencia hay entre la cita
textual y la cita parantética, la cita parafraseada, que aquí no coloco número de página. ¿Sí? Entonces, si no hay número de página, inmediatamente uno dice que es un dato parafraseado. ¿Sí quedó su respuesta a la Sí, pregunta? profe. Sí, Listo. muchas gracias. Y conclusión para todos, consigas su manual que está en la web. Eso es fácil de bajar, está para todo el mundo. Aquí está incluso la citación, cómo deben de ir las citas, en fin. Y tengan este manual en su escritorio junto con los conectores. Ustedes también pueden ir ya les voy a mostrar los conectores. Pueden ir aquí a la página web y busquen un documento que se llama 500 conectores. Y allí ustedes tienen un montón de formas de cómo enlazar una idea con otra idea. Y entonces eso le da unidad de criterios, si es causa-efecto, si es conclusión, en fin. Ya la voy a buscar acá para mostrárselas. Inclusive, hay unas que tienen muchísimos más conectores, pero pues bueno, por ahora quedémonos con esta. Ya se las voy a mostrar también. ¿Estamos viendo los conectores? Sí, señor. Mira, tan súper chévere. Están en orden alfabético y entonces le dicen a uno por lo general coge y dice, muestre cómo conecto este párrafo con este, pero uno ya lo tiene en su pensamiento. Solo que entonces empieza a leerlo rápidamente y dice, este sí me sirve, este no me sirve, cabe señalar, creo que aquí, entonces le ayudan a uno muchísimo este tipo de conectores. Hay otros conectores básicos, lógicamente, pero pues este es más ampliado, que está hecho por uno de los profesores de la Javeriana, Fernando Vázquez Rodríguez. También lo pueden utilizar para sus documentos, ¿vale? Bueno. ¿Qué más preguntas tenemos? Tengo aquí a Sandra, a Daniela, a Karen, a Laura, a Andrés. ¿Van a hacer preguntas o se les ha olvidado bajar la mano? No, profe, yo la acabé de levantar. Quería preguntarte si este es tanto el de 500 conectores como el de Norma Zapa está publicado o sea, lo tenemos ahí disponible para descargarlo. No, ese lo tienen en la web. Búsquenlo en la web, en normal. Ok, listo. Gracias, profe. En la web y en la plataforma creo que tienen uno de los Andes, un poquito más complicado. Sí. Gracias, profe. Sí, a mí me gusta cuando estoy enseñando estas partes no complicar mucho la vida, pero también así mismo, pues lógicamente también exijo, ¿no? Daniel, Gracias, profe. ¿tienes alguna pregunta? Sí, señora, es sobre la entrega final. Es que yo anoche estaba revisando como la rúbrica, se llama rúbrica de la presentación del trabajo, y en esa dice además del ensayo que ya queda mucho más claro con el tema, ¿sí? Dice, bueno, aquí hay como un archivo en Word sobre las rúbricas que dice con coherencia, no sé qué más. Esa no se diligencia, entonces, No te entendí, Andrés. Daniel. Digo, Daniel. Eh, ahí es que en la unidad 3, Sí, cuando se pone la ruta de aprendizajes, pues me llego para contarle. En la sí. unidad 3, yo estaba mirando lo que tiene que ver con la buzón de entrega final. Bueno, dice terminar la matriz de registros. Durante el desarrollo realice la evaluación y el Sí, seguimiento de la las dos misma, que es un matrices. archivo en Eso es Excel. lo que ya me habían Y preguntado, las eso. dos matrices, ¿sí? No, a mí No, no me las no, entregan. no, la matriz no, sino hay una que dice lista de chequeo para la revisión previa a la entrega del No, la documento lista de final. chequeos para ti.
Esa no se la tienes que entrega. no, a mí no me Ah, interesa, esa la haces tú haces una lista de chequeo, o sea, se llama una autoevaluación. Entonces tú es haces que la en lista. algún lado yo sí había leído que tocaba entregarla, entonces yo No, quedé no, como no, no, perdido no, ahí no ahí. dice en ninguna parte que hay que entregarla. Ahí dice lista de chequeo. Y una vez van aprendiendo que también podemos, se llaman las autoevaluaciones, en todos los módulos que ustedes vayan a tener van a encontrar listas de chequeo, que es la autoevaluación que ustedes se hacen antes de entregar el documento. Eso se utiliza en diseño de instrucción. ¿Sí te queda claro? ¿Claro, Andrés? Sí, señora. Listo. Ok. Andrés, Sí, profe, qué pena devolverme de pronto un poquito en el hilo que llevas, es que también tenía un tema ahí de situaciones administrativas y estabas hablando ahorita de las entregas que podemos, ese tipo de concesión que nos otorgaste. Yo tengo una observación que relacionado simplemente es con el formato de presentación del informe de investigación. También cometí el error de desarrollar el formato, por decirlo así, pero quería confirmar que si ese formato está cargado en Moodle, simplemente lo que va a hacer es desarrollarlo en un documento con las normas APA y documento de ya entregarlo. Word, se llama un informe. Lo que tú tienes que Sí, entregar es un informe. Y ahí mismo lo dice, entregamos un informe, portada, normas APA y todo. Ojo con la lectura cuando ustedes vayan a trabajar esto, no solamente conmigo están aprendiendo, sino con sus otros profesores, ¿vale? Porque van a tener también problemas. Entonces siempre pregunten, así no les parezca, pregunten, es preferible. Aquí algunas compañeras me dicen, profe, qué pena, le estoy escribiendo a las 10 de la noche. Pues a las 10 de la noche les estoy contestando cuando estoy despierta. No hay ningún problema. ¿Listo, Andrés? listo, sí, señora, gracias. Bueno. Yemer, Buenas noches, profe, ¿cómo estás? bien, Yemer. Profe, es que tengo una duda justamente sobre eso de la lectura que dices. Para la segunda entrega, nosotros lo hicimos, pero siguiendo la directriz, presentamos la figura del mapa conceptual de los conceptos. Perfecto. Luego, en prosa, pusimos las referencias, ya fuera citas o parafraseo, de los conceptos en el marco conceptual, en el marco normativo y en el marco histórico. Y Utilizando cerramos, la tabla y cada uno de lo que va a utilizar o cómo hicieron. no lo hicimos en prosa, profe. O sea, tiene la misma estructura que la matriz, pero está redactado en prosa. Entonces, ahorita que su merced está diciendo eso, pues me Bueno, surgió la duda de si voy a la embarraba revisar. y tocaba era No, enviárselo no en importa. matriz. A mí lo que me interesa es que ustedes se hayan familiarizado de cómo se cita. Ah, ok. No, eso sí Para está. eso es ese ejercicio. ¿Sí? Cómo se cita, o sea, que ahí debe estar perfectamente cómo se cita. A veces hago un mapeo y reviso con el Tutitin en dónde está citado y si lo citaron bien. Eso es lo importante. O si Ah, listo, hicieron un buen parafraseo. ¿Listo? listo, profe. Muchísimas gracias. Pues Guillermo, Gracias, profe. Buenas noches, compañeros. Quería preguntarte si es posible tener la retroalimentación de esta segunda entrega para antes del lunes, que es la entrega final. voy a tratar de mañana sentarme, si puedo. Tengo clase de 4 a 10 de la noche, pero voy a tratar de ver si mañana es miércoles, ¿cierto? Y el Sí, señora. jueves la tengo, así como hice con la anterior, porque sí, yo sé que es importante para ustedes tener la retroalimentación, pero yo creo que es más importante la primera que la segunda, inclusive, ¿sí? Ah, Entonces, bueno. organice mejor lo primero, ya en la segunda ya se ha pensado, ya se sabe qué es lo que voy a hacer, cómo lo voy a hacer, que para eso es el ejercicio. Y lo importante es que haga un muy buen borrador, primero, como les digo, háganse en una estructura, cójanlo y hacen una estructura y planeen, exactamente como planeamos en administración. Planeen qué voy a decir, cómo la voy a decir y cómo lo voy a describir, ¿vale? Listo, profe, Y gracias. utilizo todos los recursos que tengo de ahí para atrás en adelante. Ok, En listo. adelante. Listo. Yemer,
Te veo con la mano todavía Primero, o... la mano Listo. arriba. Ya. Listo, listo, ok. Bueno, no hay más preguntas, ¿está todo claro? Voy a ver si puedo colocarles acá en el chat, que a veces no me deja, la estructura de hoy, ¿vale? Bueno, las dos, incluso las diapositivas no, es un muy buen resumen, yo le llamo por eso notas de clase, también les podría servir. Por ejemplo, y de pronto también por los compañeros, digamos que a mí me fue también como, pues yo me cojo la adenda del primer ejercicio porque creo que es claro que ese primer ejercicio es la base para este último. No sé si de pronto usted tiene alguna buena práctica, algún compañero que haya sacado una muy buena nota como para tener un buen ejemplo de poder orientar, porque pues Póngase de acuerdo, ¿cómo es? póngase de Sería ilógico acuerdo yo y intentar plantearlo, volvérselo a enviar y que se me diga, no, volvió a estar mal. Por lo menos un ejemplo que usted diga, mire, póngase de tales acuerdo compañeros o dos, tres, o listo. alguien que de pronto esté ahí que le haya ido bien, que de pronto nos pueda en PDF. Yo no tengo Bueno, pues eso sí ya le para toca hacer a uno de mirarlo. ustedes, de los grupos que sacaron de 4 para arriba, que si quieren lo compartan, ¿listo? Gracias. Ustedes hablan ahí en su grupo y se comparten. No, usted no me deja. Yo ahorita se lo envío a uno de los correos de ustedes, ¿vale? Para que por favor lo compartan a sus compañeros. Es que no crearon aulas, sino crearon solamente el libro. Entonces, cuando no hay aula es muy difícil colocar en el chat documentos. Me manda aplicaciones. No. No me deja. Bueno, más bien se lo mando a uno de sus correos, ¿vale? Se lo voy a mandar a Sandra. Sandra, por favor, me haces el favor de compartirlo, ¿vale? Con mucho gusto, Doc. Listo. Profe. Bueno. Más preguntas por hoy, todos estamos bien, perfectos. Bueno. ¿El tuyo cómo es, Sandra? ¿Sandra.melgar o solo Sandra? ¿Cómo está el tuyo? Sandra.melgar. Ok. No más, ¿cierto? Sí, señora, no más. Listo. @esa.edu.com. .edu.com. Listo, vale. Sí. Ahora te lo mando para que por favor lo coloque para todos, ¿vale? Listo, Doc. Bueno, entonces no queda más que decirles que me encantó haber estado con ustedes. Espero un excelente ensayo. No quiero un montón de carreta, quiero cosas claras, concisas, que manejen muy bien todas las normas. ¿Por qué? Porque esto nos enseña a evitar lo que llamamos el plagio, a tener confianza en nosotros mismos, que sí podemos describir, podemos narrar, podemos escribir y no necesariamente tenemos que estar copiándole a otros. Que sí, las ideas de otros nos sirven para consolidar las nuestras. Perfecto, eso es lo que tenemos que hacer. Y ese es el ensayo que me interesa, un ensayo construido por ustedes. ¿Listo? Listo, profe. Sí, señora. Bueno, entonces nos vemos. Cualquier cosa, ya saben, me pueden escribir por el WhatsApp y yo con mucho gusto les voy contestando, siempre y cuando la pregunta sea concreta, concisa y no pues lógicamente lo que está en plataforma, porque para yo ya sé que hay en plataforma. Pues primero miran qué hay, interpretan y ya luego yo hago ya contesto, ¿vale? Vale. Sí, señora, profe.
Listo, profe, muchas Bueno, gracias. Chao, chao, y les deseo muchos Profe, éxitos. muchas gracias. Gracias, hasta Gracias. luego. Gracias, Muchas buenas gracias. noches, hasta luego, que estén Hasta bien. luego. Chao, chao. Hasta luego, gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gabriel, te toca estar como de últimas para poder guardar la grabación porque tú la hiciste, ¿vale? Señora, Ok, me toca cerrar el gracias. video. Listo, Gabriel. Chao, pues.